Hola chicos, bienvenidos a su semana número 7 de la materia de Historia de México. Su maestra Génesis Márquez Rubalcaba. Bienvenidos. El día de hoy tengo por ahí un tema que nos quedó pendiente en la semana 6 y que les prometí que íbamos a tocar en esta, que es la Guerra de los Pasteles, que si bien tiene un nombre bastante chusco, tiene una motivación bastante interesante que vamos a ver a continuación. En 1838, Francia bloqueó los puertos de Veracruz y Tampico para exigir un pago como indemnización por daños y perjurios contra negocios franceses en México. El contraalmirante Charles Baudin, plenipotenciario de Francia, reclamaba el pago de 600,000 pesos, alegando pérdidas considerables a un pastelero de Tacubaya y a otros comerciantes por los movimientos sociales que había en México. Entonces ellos querían un pago de una indemnización por las pérdidas que habían tenido los comerciantes franceses en nuestro país. Aquí hay una caricatura política muy interesante que refleja un poquito de lo irónico de esta situación, porque dice que esta situación que había con Francia, que lo que estaban tratando de hacer era poder entrar a nuestro país bajo cualquier pretexto ante las dificultades políticas que estaba viviendo nuestro gobierno, tomaron como pretexto la situación de los pasteles. Y esta caricatura refleja precisamente esta ironía, donde los soldaditos se están pegando con pasteles y dice, si así nos imaginamos la guerra de los pasteles de 1839, ¿cómo recordaremos en el futuro la guerra contra el narco? Como México no pagó, la escuadra francesa bombardeó y tomó el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, y de esta manera se declaró la guerra entre México y Francia el 30 de noviembre de 1838. Hay otro periodo de guerra en nuestro país después de la abdicación de Santa Anna por el gobierno y de la entrada de Peña y Peña como un presidente provisional, que se conoce como la Guerra de Reforma. En este momento ya aparecen en la escena de la historia personajes como Benito Juárez, que estaba buscando poder acceder al poder y empezó una nueva guerra. Si se acuerdan, antes teníamos a los centralistas y a los federalistas y ahora estaban enfrentados los liberales y los conservadores. ¿Okay? Después de la proclamación del Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854, en la que se desconocía a Santa Anna y tras casi un año y medio de guerra, Santa Anna abandonó la presidencia. Un triunvirato estuvo al frente del país y al año siguiente, en octubre de 1855, Juan Álvarez ocupó el primer puesto. El Plan de Ayutla repudiaba la venta de la mesilla y exigía elegir un Congreso Constituyente para reinstaurar una república representativa y federal. Acuérdense que durante el mandato de Santa Anna y de Bustamante se eliminó la representación de los estados y el reconocimiento a los gobernadores. El Plan de Ayutla lo que buscaba era volver a una república representativa y federal. ¿A qué se refiere? Que todos los estados estuvieran representados dentro del Congreso Constituyente y que hubiera libertad por parte de los estados y por parte de los gobernadores, ya que se tenía la creencia, y todavía se sigue teniendo, de que aquellos gobernadores tenían un mayor conocimiento de su territorio y podían atender las demandas de la población. Durante su gobierno y durante todo este periodo de la Guerra de Reforma se promulgaron varias leyes, que es la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley Iglesia y la Ley La Fragua. Estas se incluyeron en la Constitución de 1857, lo que causó descontento en la Iglesia, el Ejército y parte de la sociedad. Con eso se inició otra lucha, la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años. El 5 de febrero de 1857, el presidente Comonfort, que era un liberal moderado y conciliador, promulgó la Constitución. Y les digo, hubo bastante oposición por parte de los diferentes grupos de liberales. Durante los siguientes 3 años, que fue lo que duró la Guerra de Reforma, México se vio envuelto en una guerra que se prolongó de enero de 1858 a diciembre de 1860, llamada Guerra de Reforma. No olvidemos que nuestro país venía de varios movimientos bélicos, de la guerra contra Estados Unidos, la guerra contra los franceses, las constantes disputas y cambios de gobiernos. Entonces, una nueva guerra, que fue la Guerra de los 3 años, representaba para nuestro país también una forma de solucionar las cosas que lo único que hacía era empobrecer al pueblo y generar más condiciones de desigualdad en nuestro país. México estaba dividido y las fracciones liberal y conservadora
Durante 1958, los conservadores, por las acciones militares de los generales Leonardo Márquez y Miguel Miramón, dominaron en las principales ciudades del interior del país. En un principio, el gobierno norteamericano estuvo apoyando a la fracción conservadora. ¿Por qué? Porque veían en ellos mucho más representadas los intereses de Estados Unidos con respecto a nuestro país. Por el lado de los liberales, donde estaban representados Benito Juárez y algunos otros participantes, estaban más sobre el rechazo a la venta de Texas y la Mesilla, que así era como lo veían. El 5 de febrero de 1857 se proclama por parte del presidente Comonfort la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que conocemos hoy en día. El presidente propuso reformas para atenuar las medidas radicales, pero no fue atendido. Aunque inicialmente Estados Unidos apoyó al grupo conservador, lo desconoció por haberse negado a vender Baja California, que es donde vivimos, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, que era parte de su segunda etapa para poder adquirir territorio mexicano. Después de la derrota de Miramón en el Estado de México en 1860, Juárez entró triunfante a la Ciudad de México. Y aquí viene una segunda intervención que es conocida como la intervención francesa. No olvidemos que nuestro país estaba envuelto y apenas saliendo de la Guerra de Reforma cuando hay un nuevo movimiento bélico. El ejército francés, dirigido por el conde Lorenzés, invadió el país y fue derrotado por el general Ignacio Zaragoza el 5 de mayo de 1862 en Puebla, que es la fecha célebre que celebramos, ahora sí que suena redundante, el 5 de mayo todos los años. Y de hecho, en Estados Unidos es reconocida esta fecha como una festividad similar al de la independencia de México, a pesar que para nosotros no tiene tanta importancia como ellos creen, pero pues a nadie se le niega una celebración, ¿no? Bueno. Un año después, luego de una heroica resistencia del general González Ortega, un ejército de 30,000 soldados, ahora dirigido por el mariscal Federico Forey, logró tomar esa ciudad y posteriormente entró en la Ciudad de México, donde fue bien recibido por los partidarios de la monarquía. Y aquí viene una segunda etapa de nuestro país conocida como el Segundo Imperio. Si recuerdan, el primer imperio fue el de Agustín I o Agustín de Iturbide. El imperio de Maximiliano inició con el apoyo de los conservadores. Los franceses nombraron un triunvirato firmado por Juan N. Almonte, el arzobispo Pelayo, Antonio de la Bastida y Dávalos y el general José Mariano Salas para ocupar el poder ejecutivo, y se formó una asamblea de notables que acordó ofrecer la corona del Imperio Mexicano a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, y a su esposa Carlota. Actualmente podemos encontrar toda una colección de todos los elementos con los que vivían, tanto camas, ropa, vehículos, en el actual castillo de Chapultepec. De hecho, existe todo un museo dedicado a ellos. Era bien curioso porque si bien los conservadores buscaban que un noble europeo tomara la corona de México, contrario a lo que ellos esperaban, Maximiliano tenía cierta coincidencia con las ideas liberales de Benito Juárez, y además los dos eran coincidentemente masones. Existe, de hecho, toda una serie de videos y de investigaciones que puedes encontrar también en YouTube, donde habla de la relación que existía entre las ideas liberales de Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, algo que no le cayó muy bien a la fracción conservadora, que buscaban en Maximiliano alguien que se dedicara a proteger los privilegios de su clase y a rechazar las ideas liberales de toda esta fracción liderada por Benito Juárez. Con el apoyo de los conservadores y los franceses, nombraron el triunvirato que ya se había mencionado, y en 1867 los republicanos derrotan a los partidarios del imperio de Maximiliano y fue aprehendido y fusilado junto con Miramón y Mejía. En esta imagen pueden ver a Maximiliano y a Carlota y un poquito del triunvirato que estuvo antes de que llegara Maximiliano de Habsburgo. Viene esta última etapa, que es conocida como la restauración de la República, y es una etapa muy curiosa porque es cuando ya toma el poder en forma Benito Juárez García de 1858 a 1872. Juárez marcó una etapa triunfal dentro del gobierno de México, y la mayoría lo recordamos no nada más por estar en los billetes de 20 y de 1,000 pesos, sino por todo lo que aportó a nuestro país.
En la República Liberal, al entrar a la Ciudad de México en julio de 1867, convocó a elecciones y ganó contundentemente contra su único contendiente, Porfirio Díaz. Quiso reorganizar el Estado mediante el ordenamiento de la administración, la hacienda y el gobierno y el pago de la deuda pública, que venimos arrastrando desde la época de los españoles. Quiso reformar la Constitución, entre otros puntos, para fortalecer el poder ejecutivo. Juárez participó nuevamente en las elecciones de 1871. Llevaba casi 15 años en el poder. Contendieron también Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez ganó. Y aquí viene otra de las etapas más curiosas dentro del gobierno de Benito Juárez, porque inclusive uno de los grandes filósofos de la época, que fue Enrique Krause, dice que ya después de 15 años en el poder y de esta constante en el que Lerdo de Tejada tomaba el gobierno y luego lo dejaba para que la tomara Benito Juárez y así se iban cambiando el gobierno de uno al otro, pasó de ser un gobierno muy productivo que trajo muchas mejorías a nuestro país a ser prácticamente un gobierno eterno. Y todos los periodos eternos en el poder o muy extensos tienden a corromperse. Hay una frase por ahí que dice que el poder corrompe, y esto fue precisamente lo que pasó en este momento de la historia de nuestro país, al grado que con la intención de poder mantenerse en el poder, Juárez participó en las elecciones y empezó a hacer reformas dentro de la Cámara de Diputados en el sistema electoral en su provecho y había favorecido una serie de prácticas electorales que viciaron el voto libre y secreto que en su momento tanto había defendido. Curiosamente, y lo irónico de este momento de la historia es que Porfirio Díaz encabezó el Plan de la Noria contra el presidente electo Benito Juárez y aún no concluía la revolución correspondiente cuando Juárez murió el 18 de julio de 1872. ¿Por qué es irónico este momento de la historia? Porque la frase de Porfirio Díaz para accesar al poder fue precisamente sufragio efectivo, no reelección. Y si conocemos un poquito de la historia de nuestro país, fue precisamente el general Porfirio Díaz el que duró más de 30 años en el poder. Así es la historia de nuestro país. Entonces, no me quiero ir sin dejarles una frase de el gran caudillo de México, Emiliano Zapata, que dice: la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Con esto concluimos la semana número 7. No me voy sin antes desearles que estudien muchísimo, que sigan preparándose para su examen y recuerden siempre, se lo repito en esta semana nuevamente para que les quede bien grabado, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, si quieres saber qué es lo que ha pasado en la historia de nuestro país, no permitas que un extranjero te la cuente. Estúdiala tú, apréndela tú y conoce como hermanos a todos esos personajes que dieron razón de ser al momento que vivimos actualmente. Nos vemos en clase, prepárate para tu examen. Hasta luego.